Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, gracias. Quizás en la vida lo más esencial es dar las gracias. Dar las gracias a ustedes que llenan esta magnífica sala, este magnífico salón. Muchísimas gracias a las personas de este magnífico hotel que nos acoge. Muchísimas gracias a todas las personalidades. Y como muy bien decía Pepe, el decano del Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Occidental, estamos muy bien representados desde ámbitos legislativos, jurídicos, desde luego del ámbito sanitario, del ámbito de la salud. Y estaba hablando con la compañera del ámbito de lo que es el defensor del pueblo, una figura esencial y por lo tanto tan magníficamente representados. Bueno, habrá tiempo luego para un coloquio y para una mesa redonda, pero quisiera aprovechar el tiempo para hablar, sí, de la salud mental cuando quiebra en el tema de la infancia. Muchísimas gracias también, cómo no, a los medios de comunicación que son parte activa para intentar resolver un problema que es realmente grave. El otro día en Madrid me reunía con distintos gerentes de hospitales y me decían: Javier, al final el tema de la salud mental es importante, pero nosotros dedicamos nuestros presupuestos al tema del cáncer, se entiende, o de las enfermedades cardiovasculares, es decir, el tema de la salud mental es un tema del que se está hablando mucho. Ahora habrá que ver si hay presupuestos, si hay cantidades. Da gusto que haya personas como quien has hecho tú, uso de la palabra, que vienes de un lugar como de Jerez, como vienes de Huelva, que vienes de ver la realidad para escuchar a los profesionales que muchas veces tienen el criterio de que están alejados los políticos de ellos. Mi impresión es que no es verdad, que te llaman del Congreso de los Diputados, del Senado. Lo que pasa es que a veces los profesionales tampoco tenemos muy claros los criterios. Y esto es de lo que hoy yo quisiera hablar. Uno, tenemos un problema de salud mental. Bueno, pero es una parte del ser humano porque el ser humano aspira a mucho y alcanza menos. Me da la impresión de que el ser humano no termina de entender a los seres humanos. Por ejemplo, dice, bueno, es que la gente está en conflicto, pero es que la vida es un conflicto. Sabes que te vas a morir o que vas a enterrar a la gente que tú más quieres, pero es que un conflicto es un juicio. Hay un abogado, un fiscal y hay un juez. Es que un conflicto es que estáis gobernando muy bien, pero la oposición quiere que lo hagáis regular para ser ellos. Es decir, la vida es un conflicto con tu pareja, contigo mismo, con los hijos, con los padres. Y en ese conflicto estamos perdiendo la esperanza de la vida. Si yo tuviera que decir hoy algo en Sevilla, sería esto. Nos estamos encontrando en Recurra Ginso, tras 12 años de trabajo, con jóvenes que lo que nos transmiten es: si la vida no me da lo que yo espero, mi expectativa, me bajaré de la vida. Esto ya no es hablar de un sufrimiento que te supera, esto ya no es un tsunami emocional, esto es pedirle a la vida más de lo que la vida puede dar. Y eso es un problema que tenemos y que tenemos que trabajar. Porque hemos de preguntarnos si esta es la peor sociedad. Hemos pasado el COVID, hemos pasado la guerra de Ucrania, estamos en ella, pero vean ustedes la violencia en el mundo anterior, o vean las pandemias anteriores, o ¿por qué hay tanta gente quejicosa? ¿Por qué hay tanta gente molesta? ¿Por qué hay gente tan violenta? ¿Por qué? ¿Por qué? Este es un tema esencial. Por lo tanto, claro, ¿qué es equilibrio emocional? ¿Qué es salud mental? ¿A qué damos gracias a la vida? ¿Por qué hay tanta gente quejicosa? Este es un tema. ¿Por qué hay tantas víctimas? Y me refiero a las administraciones. ¿Tenemos obligación, a quien trabaja en los servicios sociales, a quien está en el Ayuntamiento de Sevilla, de dar respuesta a todos? Yo creo que no. Creo que los políticos tienen que llegar a un momento y decir: no, usted pide por pedir, pero no aporta. Creo que hay gente que es vaga y hay que decirle: usted lo que es vago. Hay gente, sin embargo, que tiene problemas y hay que ayudarle, pero hay que discriminar, porque esa es una función esencial en el trabajo de todos. Miren, los datos lo que nos dicen es que el suicidio en España triplica las muertes de accidentes de tráfico. Es verdad que han bajado, Pepe, los accidentes de tráfico, pero es que tenemos un índice alto de suicidio viniendo de un país donde el suicidio era escaso. Un país donde, qué decir de la tierra del rebujito, de una ciudad como Sevilla. A mí me entra duda, ¿no?, entre Sevilla, Granada, pero es el país del mundo que en los 2 últimos años ha consumido más ansiolíticos.
en proporción a la población. Por lo tanto, la gente tiene problemas para dormir, tiene problemas para estar a gusto consigo mismo, con sus parejas. Este es un tema problemático. Y desde luego no voy a dejar pasar de lado que en el tema de la violencia de género tenemos un problema. Mueren 55 mujeres cada año aproximadamente y no son enfermos y no son trastornos mentales. Trastorno mental es el que tenía una doctora en Madrid que tenía una esquizofrenia paranoide y que mató a algún compañero. Pero esos casos son escasísimos, como nos dirá Carlos Benedicto, un técnico magnífico de Ginso que nos acompaña. No, la realidad es que el ser humano a veces es capaz de dañar, de matar, que no somos una especie animal, no es verdad. Nosotros somos capaces de sufrir por el holocausto, por el cambio climático, que no somos un algoritmo, que no somos una inteligencia artificial, porque todo pasa por la emoción. Por lo tanto, no hagamos comparativas que son distintas, pero sí digamos que el ser humano sufre, que es distinto al dolor. Y hoy, aquí, en esta sala, hay quien sabe que estas Navidades su hijo o su hija no va a venir a estar con él. Y ese es un sufrimiento que solo cabe al ser humano, que anticipa, que tiene nostalgia, etc. Se calcula que 1 de cada 4 personas, o sea, calculen, por cada fila, 1, va a sufrir un problema grave de salud mental. Estamos hablando del 25% o más. Es decir, que tenemos índices que superan enfermedades que acabo de comentar. Se valora que el 20% de los menores de edad presentan durante la infancia algún problema de salud mental, un 20%. Y hablábamos ahora aquí, y habrá tiempo luego, cuando tomemos el vino español, de comentar que estamos mal dotados. Tenemos 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes. En Europa es el 18, en la OCDE es 24, que tenemos 11 psiquiatras, buenísimos, pero 11. En Francia tienen 22. Este es parte del problema y además tiene muy mal futuro. No salen plazas. El otro día decía la presidenta de la Comunidad de Madrid con atrevimiento, pero dijo, si hay alguien en paro, que venga. Es que no tenemos ya ni médicos. España es un país en algún punto quebrado. Es decir, tiene la mayor esperanza de vida junto con Japón y al mismo tiempo la menor natalidad junto con Italia. ¿Qué pasa con esa desesperanza? ¿Qué ocurre con los jóvenes? Este es un tema que quiero aprovechar. Naturalmente que los que algún día nos jubilaremos, creo que Alfredo Santos, presidente de Ginso y yo, no, pero si un día nos jubilamos, es que todos los jubilados dicen, yo tengo derecho. ¿De verdad todos los jubilados tienen derecho? Hay gente que ha sido autónomo y no ha aportado casi nada nunca. ¿Y qué tiene un chaval? ¿Y qué sueldo se les da a un chaval? ¿Y cómo se unen sentimentalmente? ¿Y cómo forman una pareja? Por eso estamos en una palabra que yo digo mucho, que es que muchos jóvenes tienen desesperanza. Y de la desesperanza va a la mano la depresión. Y de ahí, a veces, como dirían los medios de comunicación, el irse a negro y, por lo tanto, no ver salidas. Decimos y queremos dejar constancia hoy en Sevilla que el 70%, es que es el 70% de las patologías de adultos en salud mental, 70%, hunden su etiología en la edad de los menores. Por lo tanto, nos hace falta psiquiatría infanto-juvenil, nos hace falta psicología infanto-juvenil, como decía el decano. Y no voy a dejar de pasar por alto que las cosas bien hechas merecen la pena. Qué bien con el Colegio Oficial de la Psicología de Andalucía Occidental, qué bien con Pepe, con Pepa y con todo el equipo, desde el primer día. Lo que es funcionar como profesional y al mismo tiempo con cariño, que es lo que se ha enseñado siempre en el ámbito sanitario. Que decía Marañón, una silla junto al paciente, quizá la mejor herramienta. El calor, el cariño, el afecto, la profesionalidad, no solo la vocación, de la que también estamos hablando. En la última década, los trastornos mentales en menores han pasado del 1,1 al 4% entre los niños, las niñas y los adolescentes. Y en el caso de los trastornos de conducta, del 2,5 al 7%. Esto ya son datos. ¿Qué nos pasa?
¿Por qué hay tanto estrés? ¿Por qué la gente está tan angustiada? ¿Por qué la mayoría de la gente te dice, no me da la vida? Oiga, pues priorice, pues organícese, o sea, pues relativice, pues diga que no, esto de no me da la vida. La gente va siempre rápida. Por cierto, los domingos por la tarde casi nadie sabe qué hacer. Y por lo tanto, me parece que hay ahí muchas cosas muy llamativas. Entre los 13 y los 19 años es la cuarta causa de enfermedad y de discapacidad en los menores, no me equivoco, depresión. Y la depresión, y aquí está Galiani y otros magníficos profesionales con los que estamos en contacto, está infradiagnosticada. Y por eso, también nuestro gran amigo David Roncero y Carlos Benedicto dicen, cuidado, porque estamos viendo a jóvenes muy violentos que realmente tienen trastornos. Oiga, vayan a las cárceles. Aquí hay mucha gente que va a la cárcel. Carmen Belinchón ha ido a muchas y conoce y entra y sale. Y muchos de ellos tienen trastornos, son enfermos. Es que esa es la verdad. Es que esa es la realidad. Por cierto, ¿por qué se diagnostica pero luego se receta tantos? ¿Por qué hay tantas recetas? ¿Por qué hay tantos ansiolíticos? ¿Por qué hay tantos hipnóticos? ¿Por qué tanto somnífero? ¿Por qué? Porque no hay tiempo para la psicoterapia. Es como que el tiempo se nos agolpa. Cuando tenemos la mayor esperanza de vida, resulta realmente preocupante. Y tenemos jóvenes que tienen un trastorno oposicionista que realmente hunde su razón de ser en la tristeza, en la depresión, en la nostalgia. Se habla de la gente de más de 80 años y su soledad. Pues naturalmente, si vives en un cuarto piso sin ascensor, eso es soledad. Pero los jóvenes que mañana viernes en Sevilla saben que sus amigos no les van a llamar, esos son los que están empantallados y en un profundo sentimiento de soledad, quizá por su carácter, por dificultades. En una sociedad donde se habla de que lo distinto enriquece, no es cierto. A la mayoría de la gente lo que le gusta es ser más o menos igual. Luego tenemos cosas de contraste, el Atleti, el Real Madrid, el Sevilla, el Betis, pero quitando eso, a la gente te gusta que te den la razón. Y por eso se multiplica por 8 lo que llamábamos disforia de género. Y que hoy se está generando, como dice el amigo Celso Arango, y yo corroboro, una gran problemática en menores que tienen confusión mental, que no saben muy bien dónde tienen que estar y que de pronto se le dice, oye, no serás una persona que tienes una mentalidad que no encaja en tu cuerpo. Me preocupa que un compañero de la Academia de Psicología de España haya ido a hablar de esto a Barcelona, haya ido a hablar de esto a la Universidad también de Baleares y no se haya dejado hablar. Eso es censura. Y hablamos de la época de Franco, pero hoy hay censura de ideología, de pensamiento y de ciencia. Y esto es realmente preocupante. Creo que no hablamos de temas esenciales en el tema de menores. El psicoticismo. ¿Cómo vas a hablar de un niño de psicoticismo? ¿Cómo vas a decir que un niño es un enfermo mental? Pero en nuestro centro, por el que han pasado 1.150 menores, que están 11 meses, por cierto, que no tienen teléfono móvil, ni mañana, ni tarde, ni noche, ni navidades, ni sábado, y no pasa nada. Que el 40% consumía mucha marihuana, por cierto, que sus padres, los porros, tenían un 2% de droga, hoy tiene un 20%. Naturalmente que, como decía Rostack, convertiremos a veces el cerebro en un puré de garbanzos. Y tampoco consumen. Por lo tanto, hay muchas cosas que son depresión social, no son de realidad. Esto de que es que yo soy adicto, exactamente después de 11 meses eres adicto, o es porque funcionamos con la presión de grupo, con una gran incapacidad para la responsabilidad individual. Hoy se viola en grupo, se machaca a otro niño en acoso escolar en grupo. 4 imbéciles en una residencia universitaria gritan puta y ninfómana en grupo. No, la responsabilidad es individual. Y cuando unos niños de 11 años salen de Barcelona y se van a León y la montan en un tren y salen, tiene que decirse, cuidado, ¿qué ha pasado para que 2 educadores no puedan con 22 niños de 11 años? ¿Y por qué hay padres equívocos abogados? ¿Y por qué vamos a perseguir a Renfe? Me parece bien que el compañero y amigo Ángel Gabilondo lo estudie. Pero cuidado, no demos nada por sabido. Los niños, los menores, a los que yo quiero mucho, como me imagino que todos ustedes, a veces tienen todo el derecho del mundo a ser duramente sancionados. Derecho a ser duramente sancionados.
Bueno, ¿qué hablar de la psicopatía? Nadie habla de la infancia y la psicopatía porque no, estamos en una época donde no se puede hablar. Pero hay niños que son de una dureza emocional incalculable. Naturalmente que no son culpables o responsables, pero ¿qué están mamando? Entre otras cosas, por ejemplo, niños de 12 años que están viendo en la pornografía una violencia terrible y un sexo y violencia, y luego estaremos con sí es sí, pero no funciona, porque están mamando otra realidad y porque no se les ha explicado lo que es el amor, que es dar, que no tiene nada que ver con el querer y que es lo opuesto al poseer. Y si adolecemos de esos sentidos y adolecemos, por ejemplo, del criterio humano, de lo que es la espiritualidad, el ser humano sufre porque tiene cerebro, pero también tiene mente. Pero muy posiblemente, aunque no lo veamos, tiene alma en el sentido de hacer preguntas quizás sin respuestas. El 3% de los niños el año pasado han pensado en suicidarse. Y no estoy hablando de las redes, a veces asociales, que te dicen si te frustras te cortas, o proanorexia, o a favor de las sectas, o métete en grupos latinos que ya no se puede llamar latinos cuando tienen tantos del este de Europa o nacidos en España. Por lo tanto, un criterio que tenemos desde Rajur Rajinso es que a la vida no se le puede pedir más de lo que la vida puede dar. Estamos haciendo jóvenes que son como el cristal, duros pero frágiles. A mí me parece una imagen preciosa, la de Federer y Nadal. Oiga, diga usted una cosa positiva para los jóvenes, joder, Federer y Nadal, llorando, cogidos de las manos, con esas piernas de campeones, unos tipos que saben ganar, que saben perder, que es apasionante esa imagen. Es apasionante. Pero ellos cuando dan con la pelota se deforma y vuelve a su ser. Esto que nos enseñó Boris Cyrulnik, lo que es la resiliencia. Me parece realmente, en ese sentido, admirable. 12 años de trabajo con chicos, con más de 3.000 casos ambulatorios, nos van enseñando que cada vez hay más sufrimiento. Empezamos con violencia ascendente, violencia filioparental, 60% en el centro, chicos. Pasamos ahora a salud mental, 60% niñas. Bueno, yo tengo 65 años, he visto muchísimas cosas, he tenido 2 infartos de miocardio, llevo 6 stent, no tengo miedo a la muerte. Cuando el otro día en el centro por la noche, a las 3:30, me veo a 14 niñas atendidas por 2 personas por la noche, porque quieren suicidarse, porque ya han intentado suicidarse, hombre, acojona. Algo estamos haciendo mal, algo nos pasa. Por cierto que tuvimos una niña que se llama Lucía, que se cortó las venas, ya venía de un intento, y hablé con ella, y en ese lo voy a contar porque tuve éxito, Pepa. Podría contar alguno que no, pero voy a contar el que tuve éxito. Y le dije, Lucía, esto no puede ser, llenas todo de sangre, esto es un desastre. Los chicos, dijo, escribe un libro. Y yo te hago un prólogo, ya sabéis que yo soy fácil para hacer prólogos, sí. Y digo, y otro chaval nos hará la portada. Y el chaval nos dijo, oye, ¿y con esto qué ganaremos? Dije, pues 1.500 euros. Y dijo, joder, pues con esto me compro una sudadera. Digo, no nos vamos a comprar nada porque se lo vamos a dar a La Barandilla, que es una asociación para la protección, la prevención del suicidio. La chica me dijo, Javier, porque te dicen don Javier o Urra o según, si yo escribo el libro, ¿salvaré una vida? Le dije, sin duda, sí. Una, seguro, sí. Ha hecho 10 etapas del Camino de Santiago con compañeros, ha salido del centro, está feliz, los padres están encantados y nosotros también. ¿Por qué, Pepa, acerté en ese caso? Porque le cambié el foco. El foco no es ella, es el otro. Darle una razón para los demás. Yo, desde que dejé de ser defensor del menor, montamos una fundación que es Pequeño Deseo. Pero hay otras, igual de interesantes, para niños que están muy enfermos, niños que pueden morir, niños, 6.000 y pico deseos. Solo os pondré un ejemplo, yo soy del Real Madrid. Al jugador más conocido argentino del Barcelona le dijimos, un día, en Burgos, harías feliz a un niño. Y Messi dijo, ¿qué día? ¿A qué hora? La gente, si le das, el presidente del gobierno, todos, si a la gente le das la oportunidad de ser buenos, somos muy buenos. Esto que estoy diciendo es importantísimo. Y por lo tanto tenemos que trasladar eso, no tanto el yo, mí, me, conmigo de esta sociedad que nos daña, desde luego.
Bueno, generamos algunas jornadas que hacemos con el apoyo del equipo, de Alicia Santos y de todos, por ejemplo, en el Escorial. Elio Carpintero, presidente de la Academia de Psicología de España. Entre el 10 y el 20% de las niñas padecen trastornos psiquiátricos y solo el 5% son bien tratados. Rocañín, psiquiatra magnífico, psiquiatra forense de Zaragoza y dentro del equipo de la red de expertos de Recurra Ginso. Vamos a tener muchos adolescentes aparentemente conflictivos y no lo son. Necesitan tratamiento. Bueno, hablaba antes de los planteamientos que hace nuestro amigo Carlos, pero necesitamos recursos intermedios. Hay que empezar a crear, y hemos venido a Sevilla también para hablar con el Colegio Oficial de la Psicología. Necesitamos algo para el grupo de 17-24. Necesitamos, quizás, Galiani, hospitales de día. Necesitamos, naturalmente, que es esencial la labor que hacéis en la sanidad pública. Esta es la esencial, pero ¿por qué no la privada, concertada con vosotros, puede hacer muchísimas cosas y aprender unos de otros? Jordi Rollo, que es de Amalgama 7, y eso es una cosa que nos une. Aquí está el presidente de Meridianos. ¿Competimos? No. La tarta es muy grande, por desgracia, y hay mucho por colaborar y por hacer cosas. Tenemos que trabajar en comunidad. El problema de la salud mental nace en la comunidad. Tenemos una cierta patología social. A mí me dicen, bueno, es que los padres tienen que educar, pero si hay gente que está todo el día de putas y puesto de cocaína, ¿pero qué va a educar? ¿Pero qué ejemplo? ¿Pero qué autoritas? Naturalmente que no son ustedes. Ustedes no representan ni a Sevilla ni a España. Los que están aquí es gente maja, no hay más que verles, de Cádiz, de donde seas. Pero hay gente que no es maja, hay gente que utiliza a los niños, hay gente que es capaz de matar a su hijo, sea madre o padre, por dañar y haber pasado del amor al odio. Y no estamos enseñando a hacer cortafuegos emocionales cuando el 75% de nuestros jóvenes se van a separar. Hay que educar, ¿cómo no? Por lo tanto, en la ruptura. Voy acabando. El entorno es importante, pero no siempre es la causa o la etiología del problema. Y en violencia de género, en violencia filioparental tampoco. Hemos visto a niños cuyos padres te dicen son magníficos, pero hay otros niños que te dicen no los soporto, no me quieren. Bueno, yo les preguntaría a ustedes, ¿se quiere igual a todos los hijos? Contéstenme como hijos. Esto es un tema, ¿no? Es decir, claro, es que esto hay que hacer preguntas, ¿no? O sea, les voy a hacer otra pregunta, una pregunta facilona, que me gusta a mí hacer, Pepe. A partir de hoy, ¿ustedes pueden dejar de comer pescado o dejar de comer carne? Piensen, ¿qué dejarían de comer? Es fácil. A ver, no duden, porque esta era la fácil. Ahora les voy a hacer la pregunta difícil. A partir de hoy nadie les quiere. No se ría. Nadie. Cuando salgan de aquí, del nuevo hotel, nadie les quiere. O pierden ustedes la capacidad de querer. ¿Qué eligen? Una pregunta muy difícil, ¿no? Esta es la actitud. La vida al final es el último día de nuestra vida para quién he vivido, no para qué. Y habrá otros alcaldes, y habrá otros concejales, y habrá otros servicios sociales, y otros medios de salud, y otros decanos, Pepe. Pero lo importante es qué hemos hecho, hemos mejorado en algo. Esto tenemos que saber transmitirlo, sobre todo a nuestros niños, a nuestras niñas. El entorno, digo, es importante, pero no es... Es importante hacer protocolos de la historia de cada uno. No es un enfermo aquí y ahora, tiene un currículum, tiene una psicohistoria, y a la persona hay que valorarle en su entorno, en lo que es, en lo que fue. Por cierto, que voy aprendiendo que el temperamento no se cambia. Y me hace mucha gracia cuando a veces un medio de comunicación me va a hacer una foto y dice, no cierre los ojos. Digo, no, si es que soy así, los tengo pequeños. Y no voy a tener ojos grandes, ni voy a ser Paul Newman. Y por lo tanto no le pidas otras cosas, ni voy a jugar en la NBA. El temperamento no se cambia. Se cambia el carácter, el yo y mis circunstancias, que decía Ortega, y desde luego, cómo no, la personalidad. Creo, Carlos, que cada vez en los centros de reforma, y Ginso tiene, entre otras cosas, un centro estupendo en Oria, otro centro estupendo en La Marchenilla, tiene cada vez un área más grande terapéutica. ¿Por qué?
¿por qué cada vez necesitamos tener? Y no solo con el tema de las adicciones, que también. Por lo tanto, las medidas judiciales también son una oportunidad única para abordar la salud mental de los menores. Creo que hay que educar, este es el criterio último, que hemos de educarnos, esa es una opción que tenemos, en el autocontrol, en el autodominio. No puedo entender la gente que sale con el coche y sale hecho un energúmeno y te dice, soy así, pues cambie. Esa es la capacidad del ser humano. Autocontrol, aceptación de la frustración, diferir gratificaciones, no pedirle. Es que yo tengo jóvenes que dicen, me gusta mucho esta, la de la cuarta fila, esta chica me gusta muchísimo. Y si tú me gustas mucho a mí, yo te debo gustar a ti. Pero vamos a ver. Otra cosa que me llama la atención es la pérdida de la meritocracia. El yo opino. Ya bueno, pues si usted no sabe nada. Claro, no, es que el cliente siempre tiene razón. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Lo que tenemos que educar es en ser ciudadanos. Por lo tanto, un 40% de la población española no lee. Claro que vosotros no representáis a la sociedad. Y este es un gran problema, porque entonces hablamos de populismos y de manejo, etcétera. Creo que hay que educar en la incertidumbre, en la duda. Creo que hay que enseñar, sobre todo a los varones, un juego muy difícil. El que no sabe lo que siente el otro, pierde. El que no sabe lo que siente el otro, pierde. Es verdad que se está haciendo un paso en la igualdad, pero, digo, mayoritariamente psicología ya es de mujeres. Enfermería, qué decir de educación de 0 a 6 años. Falta la revolución del varón en la sensibilidad, y esto es importante, y se lo dice alguien que ha trabajado con grandes psicópatas, con grandes violadores, con tipos profundamente insensibles, que, como decía Robert Hart, bailan, pero no saben, no escuchan la música. Bailan pero no tienen sensibilidad, y esto es realmente importante. Llevemos a los niños a los hospitales, a ver a otros niños enfermos. Llevémoslos con la abuela que tiene Alzheimer y huele mal porque tiene incontinencia urinaria, pero que te pone la mano. Estoy hablando de los temas importantes. Estoy hablando de que la Academia de Psicología de España dice pensar, sentir y hacer. Hace mucho que me he dado cuenta que hay que hacer. Y si haces, cambia la forma de pensar y de sentir. Lo cual no quiere decir que no esté bien. Somos lo que pensamos y somos lo que sentimos, pero quizá también somos lo que hacemos. Me parece que es importante. Utilicemos el lenguaje como colchón afectivo. Ayer hubo la primera denuncia, la primera sanción de un juez contra un youtuber, pues porque le llama a otro mongolo, mierda, etc. Bueno, es que la palabra va unida al lenguaje. Nos lo enseñó Vygotsky. No hay más pensamiento que la palabra que antecede a la conducta. Por lo tanto, la palabra tiene que ser un colchón afectivo, tiene que ser un medio de comunicación. Decir que no nos vemos a nosotros mismos, sino que nos vemos en los ojos de los demás, esto es realmente importante. Por lo tanto, vuelvo al tú. Y creo que hace falta sentirse concernido, la generosidad. Me parece que ese tipo de la autoritas que tienen instituciones como la que en este momento tú representas, del Defensor del Pueblo Andaluz. Creo que debemos de estimular la sensibilidad, el gusto por la belleza, que es una cosa digna de estudio, que haya gente que esté intentando estropear cuadros que nos han legado la belleza, el arte, para la defensa del clima. Bueno, Darwin hablaría, ¿no?, de la estupidez humana, pero hemos de reseñarla y eso es importante. Como hay que reseñar lo que está bien y lo que está mal. Y digo en Sevilla, como digo en San Sebastián, que a mí Otegi jamás me va a dar una clase de moral. Jamás. Por lo tanto, porque si no, esta es una sociedad del relativismo moral peligrosísimo para nuestros niños, también yo me atrevería a decir que en su salud mental. Acabo con la transmisión del piel con piel. ¿Saben ustedes que en nuestro centro el 25% de los chicos que hemos tenido son adoptados del este de Europa? ¿Cómo se explica esto? Posiblemente por síndrome de feto-alcohol, posiblemente porque luego han estado en una residencia donde no había piel con piel, donde no hay calidez, donde no hay vínculo. El otro día, Alfredo, me emocionaba viendo a mi nieto. Tú sabes muy bien lo que somos los abuelos. Dice, yo veo que está sobao, lo tienen de cariño, de... ¿Qué es la vida? Cucú, tras, tras.
Es que no es más. Cucú, tras, tras. Pero es que sabes que haces cucú y aparece el otro, tras, tras. Pensaba en los niños que jamás han tenido un cucú, tras, tras. Que jamás han tenido la garantía de una madre. Eso Alicia lo entenderá muy bien. Y eso marca una vida. Claro que tenemos chavales que más allá del DSM-5 o del CIE 10 dirían, es un cabrón, sin duda. Pero cuando lo vas al centro y lo ves, ves que duerme con un muñeco que es un peluche más grande que él. ¿Es acertar el diagnóstico entonces? ¿Qué le falta? ¿Qué carece? Porque al final somos quizás el niño que fuimos. Creo que hemos de enseñar a enfrentar dilemas. Hemos pasado el COVID. En la Grecia clásica no hubieran muerto los ancianos en las residencias. No hubiera sido el tema de ancianos, quizá hubiera sido el de los jóvenes. Pero al menos preguntémoselo a ellos. Creo que habría mucho por hablar, pero hay muchísimo por escuchar. Pero acabo con una frase que me gusta mucho de los chinos. Como hay muchos chinos, dicen muchas cosas y hay una que a mí me gusta mucho decir. Que es que los chinos dicen, si vas a hacer un túnel en la montaña, empieza por los dos lados. Si se une, tendrás un túnel y si no, tendrás dos. A eso hemos venido a Sevilla con el colegio, con Galeani, con ustedes, a seguir haciendo cosas en favor de la sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier Urra, por tus reflexiones, tu planteamiento, por esta exposición de amplio espectro que nos has colocado y nos has hecho reflexionar y ver tantas carencias y tantos aspectos en los que tenemos, con esa pregunta que has hecho repetidamente, ¿qué hacemos mal? ¿Qué nos falta? Porque sé que nos falta que en cierta forma que hacemos mal y que tendríamos que hacer mejor. Pues es lo que nos ha motivado a vuestra fundación, a Recurreginso, y ha motivado desde luego a nuestro colegio, al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.